Muy buenos días para todos. Vamos ubicándonos en la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Cuando lo tengas, por favor, me das un fuerte amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y vamos a invocar el nombre del Señor para que su palabra sea revelada, para que su palabra sea sembrada en nuestros corazones y su poderoso Espíritu Santo fructifique esa palabra en nuestras vidas. Señor, invocamos tu nombre en esta mañana, porque los que invocan el nombre de Jehová no serán defraudados. Los que invocan el nombre de Jehová recibirán auxilio en momentos de angustia y de dificultad. Los que invocan el nombre del Señor Jesucristo recibirán respuesta. Los que invocan el nombre del Señor Jesucristo serán perdonados de sus pecados. Los que invocan tu nombre, Señor, no serán avergonzados en el día final. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te pedimos que tu Espíritu Santo ministre esta congregación, ministre cada corazón, la palabra sea sembrada, Señor, en cada corazón, en cada mente, regada, Dios Todopoderoso, y fructificada por el poder de tu Espíritu Santo. Invocamos tu presencia en cada familia, Señor, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Hoy te pedimos que nos hables. Señor Jesucristo, tú dijiste que podíamos pedirte en tu nombre y por eso nos dirigimos al trono de la gracia, oh Señor Jesús, para decirte: Jesús, te pedimos en tu nombre que la palabra penetre, que la palabra confronte, que la palabra, Señor, anime, que la palabra consuele, que la palabra, Señor, no vuelva vacía hacia ti, porque como la lluvia no vuelve al cielo después de caer en la tierra hasta que cumple su propósito, así es toda palabra que sale de la boca de Jehová, no volverá a él vacía. Señor Dios Todopoderoso, hoy en el nombre tuyo yo te pido, Señor, que hables a través de mí. Me declaro, Señor, y me confieso indigno, incapaz, Señor, de llevar tan alto ministerio, de predicar y anunciar tu palabra. Pero no se trata de mí, Señor, se trata de ti. Y tú te glorías cuando el instrumento es más indigno, Señor. Toda la gloria es para ti. Como dice el Salmo, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. A tu nombre sea el honor, a tu nombre sea el loor, a tu nombre el gobierno, la alabanza y el poder por siempre y para siempre, porque eres Dios eterno. Porque desde donde sale el sol hasta donde se oculta, del oriente al occidente, tu nombre, Señor, es exaltado y a tu nombre se le ofrece incienso dulce. Bendito seas. Señor, recibe nuestras oraciones como un incienso agradable. Las manos que acabamos de levantar, Señor, como un sacrificio vespertino. Recibe, Señor, nuestra atención a tu palabra como un sacrificio hacia ti. Pero no nos dejes quedar en escuchar, porque bien claro nos has dicho que el que escucha y no pone en práctica se está engañando a sí mismo. No permitas que hayan engañados aquí, porque si hay un engañado, ¿cómo lo sabrás si tú no se lo revelas? Por eso quita el velo, Señor. Por eso en tu nombre, Dios, ten misericordia y derrama salvación en esta mañana. Háblanos, porque necesitamos tu palabra. Amén y amén. Primera de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo en el versículo 1 se está dirigiendo ya al final prácticamente de la carta. Una carta bastante diciente, una carta que está llena de exhortaciones, donde el apóstol Pablo está corrigiendo muchos errores doctrinales en la iglesia de Corinto. Ya estudiamos esta carta, bueno, no hemos terminado, vamos creo que por el capítulo 8, 9, pero hemos visto cómo se ha corregido mucho problema en la iglesia de Corinto. Y al final de todas esas correcciones doctrinales, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, viene a darnos el capítulo 15
donde vamos a encontrar respuesta en la mañana de hoy, si el Señor lo permite, a una de las preguntas que tal vez te has hecho. Es una pregunta que yo me he hecho como pastor varias veces, y es: ¿por qué muchos no cambian? El 31 del año pasado, ya podemos hablar así, el Señor nos regaló un mensaje que para mí fue bastante confrontador. ¿Qué pasa después del amén? Decimos amén, estudiamos lo que significa el amén, la gran responsabilidad de decir amén y el gran peligro de no sumar la acción a la palabra. Estuvimos mirando a través del libro de Nehemías cómo cuando la gente escuchó la palabra en boca de Nehemías y entendieron que Dios los estaba ayudando, que Dios estaba dispuesto a ayudarles a reconstruir las murallas y las puertas de Jerusalén, dice que inmediatamente sumaron la acción a la palabra, pusieron por obra lo que habían acordado. Y me preguntaban esta semana, ¿por qué muchos después del 31, ya vamos en 14 días y todavía no han comenzado a reconstruir las murallas en sus casas? ¿Por qué hay personas en este lugar que a pesar de que dijeron amén ese día nuevamente y volvieron a entender lo que significa el amén, no han comenzado a restaurar las puertas quemadas en sus hogares? ¿Por qué siguen esperando que algo más ocurra para dedicarle tiempo a la oración? ¿Por qué todavía muchos no han empezado su estudio bíblico? ¿Por qué todavía algunos siguen con los mismos hábitos, pegados al celular, pegados al televisor, pegados a las redes sociales, pegados al deporte, a lo que sea que lo esté deteniendo en el crecimiento de su relación espiritual con Cristo Jesús? ¿Por qué algunos todavía no han restaurado su hogar? ¿Por qué algunos todavía no han comenzado a actuar a la manera bíblica con respecto a la educación de sus hijos? ¿Por qué algunos todavía siguen pensando en educar sus hijos, en guiar su casa de acuerdo a los estándares de la psicología, de acuerdo a los estándares del mundo, de acuerdo a los estándares de pastores que ya han identificado como falsos pastores? ¿Y por qué todavía los siguen escuchando? Me preguntaban esa semana por qué todavía se lucha con hacer lo que se sabe que es correcto, lo que se ha aceptado como correcto, pero nos negamos a ponerlo en práctica. Sabemos lo que hay que hacer, sabemos lo que es bueno, sabemos lo que es correcto, pero no pasamos de allí. ¿Por qué sucede eso? Es la pregunta que yo le hacía al Señor, me cuestionaba. Le dije: ok, Señor, ya vamos para la primera quincena. Y se mete estas fiestas de la ciudad terribles y nos dejan ya más allá de mitad de febrero, y se metió Semana Santa y se fue el año otra vez. ¿Vas a esperar al 31 de diciembre nuevamente para decir sí, amén, tengo que cambiar? Este año otra vez no fue, este año otra vez no supe, no di para hacer. Y espero al final de la predicación que aquellos que no han empezado a reconstruir, no estoy hablando de que ya estés con el muro arriba, pero hermano, hay unos que ni siquiera han ido a inspeccionar el muro, ni siquiera han comenzado a mover los escombros. Espero que al final puedas ver que esta es una de las razones, las que vamos a estudiar, y puedas poner en práctica. Acabamos de cantar una canción que, si bien hace falta un instrumento allí para poder interpretar bien, pero creo que sí era importante. Cuando sabía que no iba a haber el piano hoy, igual dije: van con esa canción, porque la iglesia debe entender esto. Acabamos de cantar un coro que decía: trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Pero quiero que te preguntes: ¿por qué estás dispuesto a sufrir? ¿Por qué estás sufriendo? No estoy hablando de que si es un buen motivo o un mal motivo. Estoy hablando en Cristo Jesús. ¿Por qué estar dispuestos a sufrir? ¿Por qué decir lo que acabamos de decir? Si de Dios es de recibir lo bueno, que eso es lo que está en Job,
¿cómo no he de recibir lo malo? ¿Por qué vas a estar dispuesto a recibir lo malo de parte del Señor? ¿Por qué has de estar dispuesto a seguir a Cristo cuando no hay libertad, sino cuando lo que sentimos en nuestras casas es muchas veces opresión? ¿Por qué poner la otra mejilla? ¿Por qué perdonar 70 veces 7? ¿Por qué dejar de mirar al mundo y lo que el mundo ofrece, las luces del mundo, y mirar únicamente a Cristo? ¿Por qué dejar la carrera enfermiza que están siguiendo muchos para enriquecerse, para tener? Muchos dicen, yo no me quiero enriquecer, quiero tener lo necesario, pero lo necesario va mucho más allá de lo necesario para algunos. ¿Por qué se siguen consumiendo sus vidas, sus fuerzas, su salud en cosas que son pasajeras y que ha escuchado que son pasajeras? Acabamos de cantar una estrofa que decía, fija mis ojos en lo eterno, en el cielo, en lo que ha de venir. ¿Por qué hacer eso y no fijar nuestra mirada en las cosas de este mundo? En algún momento de nuestras vidas hemos hecho sacrificios fuera del cristianismo. Tal vez pasaste noches sin dormir para estudiar para un examen en la universidad y poder graduarte. Tal vez para pagar la universidad dejaste de comprarte un par de zapatos. Viviste de manera incómoda. Algunas familias dicen, este año queremos viajar, entonces vamos a sacrificarnos. No vamos a salir los sábados, no vamos a salir a comer nunca por fuera este año para poder salir de vacaciones una semana. ¿Y qué lleva a estas personas a hacer esos sacrificios inmediatos? La respuesta es muy sencilla. Consideran que lo que van a obtener a cambio del sacrificio es de mucho mayor valía que lo que están dejando de hacer. La única razón por la que una persona dice, bueno, mira, no salgamos a ningún lado, vamos únicamente al parque, llevemos el agua ya embotellada, no gastamos nada, es porque consideran que 15 días en San Andrés, si es lo que logra ahorrar, son mejores que ir todos los días al parque y tomarse una botella de agua, comerse un helado de 1000. El hecho de darle mayor valor a lo que viene o a lo que voy a obtener con mi negación, con mi sacrificio, me hace llevar a cabo el sacrificio. No sé si me hago entender con esta ilustración. Hay personas que su meta entonces es comprar casa propia y entonces se ponen de acuerdo en la familia, dicen, nos toca reducirnos en gastos para pagar el arriendo y al mismo tiempo ahorrar un dinero para poder comprar la casa propia. Y el hecho de pensar en que tener casa propia es algo valioso justifica el decir, mira, pero queremos ir al cine hoy. Estamos ahorrando para la cuota inicial. Ok, no importa. Porque piensan que tener esa casa propia es más valioso que ir al cine hoy. La respuesta que el Señor nos va a dar aquí en 1 Corintios tiene que ver justo con lo mismo. Y muchos aquí, o algunos, no sé, no han empezado a reconstruir y siguen en lo mismo porque no creen que lo que viene es más valioso. Y aún muchos no creen que viene algo. Lo voy a repetir, hermanos. Muchos no cambian porque creen que lo que viene no es más valioso que lo que tienen ahora. Y aún algunos ni siquiera creen que viene algo. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo, como cierre de todas las exhortaciones, las correcciones que hace, comienza a hacer algo. Versículo 1. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. La buena noticia es el Evangelio. Algunas versiones dicen, permítanles, recuerdo el Evangelio que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva, si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que a principio de cuentas nunca fue cierto. Como cierre, el apóstol Pablo le va a decir a la iglesia en Corinto, le recuerda el Evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque la única razón para que una persona cambie es por el Evangelio. Solo el Evangelio, lo dice el apóstol Pablo en Romanos, tiene poder para salvar.
Solo el Evangelio puede transformar a una persona. Solo el Evangelio libera del pecado. Solo el Evangelio nos hace discípulos de Cristo y por tanto hijos de Dios y por tanto inscritos en el libro de la vida y por tanto futuros residentes del nuevo cielo y de la nueva tierra, la nueva Jerusalén celestial. Amén. El hecho de olvidar el Evangelio, el hecho de no pensar en el Evangelio es lo que lleva a algunos creyentes. Quiero que entiendas que aquí dice Pablo, en ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Pablo está hablando de creyentes. Inicialmente está hablando de personas que creen el Evangelio, que recibieron el Evangelio, que aceptaron el Evangelio, que se movieron por el Evangelio, que cambiaron como resultado de creer la buena noticia. Y dice, y todavía están firmes en ella. Pero dice, este es el Evangelio, verso 2, que los salva. Hay un sí condicional, si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. Esta predicación no va a girar en torno a si se pierde o no la salvación, no es el punto. Pero sí nos va a hablar de cómo una vida puede desviarse completamente del curso que Dios ha trazado porque deja de pensar en el Evangelio. Amado hermano, en el momento en que tú dejas de pensar en el Evangelio, comienzas a vivir en la carne. En el momento en que tú dejas de pensar en el Evangelio, se te vuelve una cosa necia sacrificar tus libertades temporales, sacrificar placeres temporales, porque el Evangelio tiene una promesa para esta vida, es la libertad del pecado, pero la mayor promesa del Evangelio es cuando mueras. La mayor promesa para el cristiano no está en Barranquilla en el 2018. Tu mejor vida no es ahora, tu mejor vida te aguarda después de que cruces el umbral de la muerte. La mejor vida para el cristiano está después de que acabe esta vida, sin importar cuánto puedas disfrutar, sin importar cuántas cosas logres atesorar, sin importar cuán bien te trate el Señor, cuánto te bendiga materialmente el Señor, en salud el Señor, en relaciones el Señor, nada se equipara a la gloria venidera. No hay nada en este mundo, no hay lugar en este mundo que se pueda comparar a lo que Dios tiene preparado en el cielo, a la nueva Jerusalén. Pero cuando tú dejas de mirar, cuando dejamos de mirar el Evangelio, vamos a comenzar a pensar como el mundo. Vas a comenzar a actuar como el mundo. Tus prioridades van a cambiar porque ya no estás pensando en el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, en ese entonces la creyeron. Creo que podría decir que a manera general todos, cuando hemos llegado a conocer el Evangelio, hemos hecho sacrificios, hemos cambiado cosas, hemos dejado cosas, algunos familia, algunos trabajos, algunos dinero, algunos relaciones, tantas cosas, hobbies, costumbres, gustos, sitios que nos gustaba ir, una cantidad de cosas, pero lo hicimos con gusto porque en ese momento en nuestra mente había algo: Cristo me salvó, Cristo murió por mí, Cristo volverá por mí, Cristo me levantará de la tumba y me llevará a vivir eternamente con Él en el cielo. ¿Qué ha pasado ahora, querido hermano? ¿Por qué ahora tus muros están destruidos? ¿Por qué ahora hay puertas quemadas en tu casa? ¿Por qué ahora haces cosas que ya habías dejado de hacer? Porque has dejado de mirar el Evangelio. Has dejado de pensar en la buena noticia. Ahora, el apóstol no se queda simplemente en eso, sino que le recuerda el Evangelio. Versículo 3. Este es uno de mis versículos favoritos. 1 Corintios 15:3. Yo les transmití a ustedes, yo les prediqué a ustedes, yo les enseñé a ustedes lo más importante, lo que se me había transmitido a mí también. Toda la Biblia es palabra de Dios. Voy a volver a decir, toda la Biblia es palabra de Dios. O sea que toda palabra que hay en la Biblia es importante, porque es palabra de Dios. Pero de toda la Biblia,
De todas las verdades que están consignadas en la Escritura, la más importante es el Evangelio. Porque desde el inicio, desde Génesis, estamos viendo cómo todo Dios lo va orquestando hacia la cruz de Cristo. Una de las cosas importantes que a algunos les cuesta entender es que cuando Dios creó a Adán y Eva, me voy a devolver en el día 1, cuando Dios crea, separa la luz de la noche, crea el día y crea la noche, y transcurre las primeras 24 horas como tal, ya Dios había diseñado la cruz. Ya Cristo sabía que iba a ir a la cruz. Es decir, la cruz, el Evangelio, no es el resultado de un Dios que le toca en el camino decir, ¿qué hago? ¿Cómo improviso? Adán y Eva cayeron, ¿qué hacemos ahora? No, en el mismo momento en que Adán y Eva caen, Dios se presenta, los llama y les presenta el plan de redención diciéndoles, la simiente de la mujer le aplastará la cabeza a la serpiente. La simiente de la mujer, y sacrifica un animal para vestir a Adán y a Eva. Eso significa, queridos amigos, que esto es central, es la verdad central de la Biblia, es el Evangelio. Y Pablo entra a describirlo, lo más importante. No sé si tal vez algunos que están estudiando en el Instituto Teológico comiencen a pensar que lo más importante es David, o que lo más importante es entender Levítico, o que lo más importante es, wow, sin Elías no hay nada, sin Eliseo no hay nada. No, hermano, no se engañe. Y después de que terminemos de ese estudio y pasemos a estudiar soteriología y neumatología y una cantidad de doctrinas importantes, siempre el Evangelio estará como la joya principal. El Evangelio es la principal. Amén. Ahora, dice versículo 3, parte B, Cristo. Algunas versiones lo muestran que Cristo, pero es lo mismo. ¿Cuál es esa buena noticia? ¿Cuál es ese evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Cristo muere, Cristo es enterrado y Cristo es levantado de entre los muertos. Ahora, hoy no vamos a predicar el evangelio a fondo, aunque me dan ganas. Sabemos que, como dicen las Escrituras, no es simplemente clavada en una cruz romana, sino todo lo que el Antiguo Testamento dice acerca de la muerte del Mesías. Sabemos que sepultado es como lo anunciaron las Escrituras, en la tumba de un hombre rico, José de Arimatea. Pero en la mañana de hoy nos vamos a concentrar en un elemento fundamental, la resurrección de Cristo. Porque lo que el Señor me mostraba esta semana era, muchos no cambian porque no creen que hay resurrección. Muchos se han olvidado de la resurrección. Muchos se han quedado únicamente en, Cristo murió por mí. Amén. Hermano, Cristo murió por nosotros, pero Cristo no se quedó en la tumba. Cristo resucitó. Y lo que eso implica para el creyente es toda la esperanza. Vamos a mirar. Versículo 5, lo vio Pedro. ¿De qué está hablando aquí? ¿De la muerte de Cristo? No. ¿De la sepultura de Cristo? No. ¿Está hablando de qué? De la resurrección. Lo que va a hacer Pablo a lo largo de este capítulo 15 es enfocarse en la resurrección, no en la muerte, sino en la resurrección. Te voy a decir algo importante, porque toda Jerusalén vio morir a Cristo. Y eso no cambió sus vidas. Si tú crees en la muerte de Cristo, pero no en la resurrección, tú estás condenado. Toda Jerusalén vio morir a Cristo. Todos supieron que murió, pero unos pocos creyeron que resucitó. Al día de hoy, muchos judíos ortodoxos siguen negando la resurrección de Cristo. Muchas personas que dicen, Jesús, un buen maestro, niegan la resurrección de Cristo. Porque es que, hermanos, si Cristo resucitó, Cristo es Dios. Porque no hay otro que haya resucitado. Mahoma, la tumba está ahí con sus restos. Buda, están sus restos.
Todo el que se ha levantado a decir que es algo está en sus restos, pero Cristo es el único del que se ha dicho, se levantó de entre los muertos. Y no como un espíritu. Porque alguien puede decir, a mí se me apareció Mahoma, a mí se me apareció Julano. No un fantasma, no un espíritu, en cuerpo. Amén. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. ¿Cuáles son los 12? Los apóstoles. Más tarde lo vieron más de 500 de sus discípulos a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Pablo está diciendo, ¿quieres preguntar? Esto no fue algo de los 12. Hubo un momento donde 500 personas al tiempo vieron al Cristo resurrecto. 500 personas que pudieron ver que Jesús se había levantado de entre los muertos. Y Pablo dice, algunos todavía viven, como diciendo, si quieren pregúnteles. Todavía hay testigos oculares de la resurrección al momento en que Pablo escribe 1 Corintios. Luego lo vio Santiago. Ese Santiago es el hermano del Señor, el medio hermano del Señor Jesucristo, quien escribe la carta que lleva su nombre. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, versículo 8, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía o como un abortivo, que es lo que utiliza en el original, también lo vi yo. Pablo vio al Cristo resurrecto. A veces nos preguntamos por qué Pablo hacía lo que hacía. Pablo vio a Cristo. Pablo perseguía a la iglesia. Mira lo que dice acá. Pues yo, versículo 9, soy el más insignificante de todos los apóstoles. La humildad de este hombre. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios, como lo hice. ¿Cómo este hombre que persigue la iglesia, que quiere acabar con la iglesia, que va camino a Damasco a traer presos a los cristianos para matarlos, torturarlos en Jerusalén, deja de hacerlo porque vio a Cristo? Lo vio vivo. Y si está vivo es Dios. Y todo lo que dijo es verdad. Amén. Amén. Versículo 12. Pero díganme lo siguiente, les hace la pregunta. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. El apóstol usa aquí exclamación. No solamente ustedes, sino todos los que han muerto sufriendo, torturados por el imperio romano, perseguidos por los judíos por causas naturales, y murieron con una esperanza, murieron con una sonrisa, como morían los primeros mártires de la iglesia cristiana, pensando en Cristo se levantó, yo me levantaré de la tumba. Están perdidos, están condenados. Todo si no hay resurrección. Hermanos, lo cierto es que Cristo resucitó, pero el apóstol nos permite ver en este pasaje lo terrible de descuidar la resurrección como parte integral de tu fe cristiana. Lo terrible de no pensar todos los días en que hay resurrección de los muertos. Dice, nuestra predicación es inútil. Y cuando Pablo está hablando de la predicación, no solo habla del evangelio, está hablando de todo lo que él enseñaba.
¿Qué les ha dicho en los capítulos anteriores? No sean inmorales, no roben, no mientan, no deshonren a sus padres, sométanse a las autoridades, no se demanden los unos a los otros en el tribunal, no se dividan, no tengan preferidos. Todo eso no sirve para nada. Inútil es algo que no es útil, o sea que no ¿qué? Sirve. ¿Quién me da 100 pesos por este mouse inútil? Yo les digo, este mouse es inútil, no sirve para nada. ¿Quién da algo? Y lo que está diciendo el apóstol. Y no solamente la predicación, está diciendo algo más fuerte. La fe, el versículo 17 dice, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil. Lo que ustedes están creyendo, la esperanza que ustedes están teniendo, no sirve para qué. Para nada. Absolutamente para nada. Para nada, hermanos. Versículo 19 dice algo tremendo. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Los cristianos somos dignos de conmiseración. Otra parábola, en otra versión dice, los cristianos somos los más miserables. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Acompáñame a Hebreos capítulo 11, deja una marca aquí en Corintios, porque a veces nos cuesta entender qué está diciendo Pablo allí. Hebreos capítulo 11. Versículo 35, parte B. Hebreos 11, 35, parte B. Para el que no lo recuerda o no lo ha estudiado, este capítulo habla de los héroes de la fe. Héroes de la fe, aquellos hombres y mujeres destacados por su fe en Cristo, por su fe en las promesas del Mesías, cuando hablamos de santos del Antiguo Testamento, por su fe en la palabra de Dios, y lógicamente para creyentes, por su fe en el Evangelio. Dice el autor de Hebreos, el Espíritu Santo a través del autor de Hebreos, dice, sin embargo, otros héroes de la fe fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Fueron torturados. Yo quiero que entiendas qué significa torturado. Torturado aquí significa que los llevaron a algún lugar y los torturaron. ¿Por qué una persona preferiría ser torturada? Yo no sé si el término te suena tan lejano porque nosotros no vivimos eso aquí o no, tal vez en tu familia, bendito sea el Señor, nunca has tenido que sufrir como en la época del secuestro o algo así. Pero tortura es infligir dolor intencional a una persona con el propósito de doblegar su posición, en algunos casos, infligir dolor por placer, porque hay algunos que lo infligen solo por placer o por castigo. De hecho, de acuerdo a la palabra, en el infierno Dios torturará a los impíos. Les va a infligir dolor por siempre, como un precio justo por su maldad. Pero estos hombres, que los vamos a ver a continuación, muchos cristianos sufrieron torturas terribles. Creo que hace un año estudiamos un poco de eso. A muchos creyentes por causa de Cristo les quitaban la piel, luego les echaban sal y limón y los hacían revolcarse en hielo, en vidrio molido y acostarse a dormir nuevamente. Lo único que les decían, niega a Cristo y se acaba la tortura. Yo no estoy inventando, eso está registrado en los anales de la historia. Los ponían en ruedas, que los amarraban, giraban la rueda y todos los huesos se fracturaban al tiempo. Y después los tiraban, no los mataban. Niega a Cristo y te mato para que dejes de sufrir. ¿Alguien se ha partido aquí un hueso alguna vez? ¿Sabes lo doloroso que es? Ahora todos los huesos al tiempo. Y no negaban a Cristo. Los hacían arder toda la noche como Nerón, que los ponía como antorchas humanas en su palacio. Forrados con brea, untados con brea, de manera que se cocinaban literalmente a fuego lento. Cada órgano se iba cocinando. ¿Usted alguna vez ha cogido carne, la envuelve en aluminio y la pone a cocinar? Por fuera no se quema, se va cociendo de adentro hacia afuera. Y todo lo que tenían que hacer ardiendo toda la noche era decir, niega a Cristo y te matamos. Ardían toda la noche cantando salmos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían, hermanos?
Porque esas personas, como dice aquí el versículo 35, se negaron a negar a Dios, no lo hicieron. A cambio de la libertad les decían: se acaba el sufrimiento, se acaba la tortura. Dice, ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la ¿qué? ¿De la qué, hermano? ¿Usted está leyendo Biblia? ¿De la qué? De la resurrección. Ellos aceptaron el castigo, ellos sufrieron la tortura, ellos fueron despojados y no negaron a Dios y no negaron a Cristo porque tenían una esperanza mayor. Ellos creían que después de la resurrección tendrían una mejor vida que cualquier vida que les pudiesen ofrecer en esta vida, valga la redundancia. Ellos pensaban en lo que hablamos el ejemplo anterior: es mejor no ir a comer helado por 6 meses, pero ir a comerme uno en San Andrés. Ellos pensaban: es mejor trasnochar ahora, así esté trabajando en el día, estudiando en la noche, pero en 5 años voy a ganar más dinero y no me esfuerzo tanto. Entonces le parece que el sufrimiento temporal bien vale la pena, porque lo que se espera en el futuro es mucho mejor. Los cristianos morían, los creyentes en el Antiguo Testamento sufrían y morían. ¿Por qué? Porque tenían la esperanza puesta en la vida que viene después de la resurrección. Una cosa importante del versículo 35 es que dice que tenían la esperanza puesta en la mejor vida que viene después de la resurrección. No solamente la resurrección, que ya sería algo magnífico, ya sería algo fantástico, que te dijeran: bueno, va a haber un momento en que vas a volver a la vida. Pero tal vez para algunos volver a la vida igual, diría: ¿y todavía con la misma enfermedad? Sí, hermano, pero va a estar vivo. Tal vez alguno diría: no, déjame durmiendo, porque es que me duele mucho. Y todavía con los mismos problemas económicos: sí, hermano, pero va a vivir. No, déjame, el día que me muera, déjame que ya me quedé muerto. Todavía con toda la situación, sí, igual, no, déjame durmiendo. Pero lo que dice la Escritura es: pusieron la esperanza en la vida mejor que viene después de la resurrección. El Señor ha dicho que tendremos cuerpos que no van a tener enfermedades. Toda la enfermedad va a acabarse. El nuevo cuerpo no es susceptible de enfermedad. El nuevo cuerpo no va a sufrir dolor. ¿A usted le duele algo? Algunos son como el comercial de Dolorán. ¿Todo le duele? Hoy me duele la uña, mañana me duele el pelo, pasado me duele la oreja, todo le duele. A veces varias cosas al tiempo. Bueno, el nuevo cuerpo no va a sufrir dolor. Ellos decían: yo no puedo describir el dolor de tener todos los huesos fracturados al tiempo y que te tiren al suelo. Pero ellos pensaban: va a llegar un día en que nunca me va a doler nada. Nada. Te vamos a quitar la casa. Ellos pensaban en las calles de oro. Ellos pensaban en las promesas que el Señor les dijo: les voy a construir moradas celestiales. Algunos todavía no habían escuchado la revelación de Juan. De hecho, al punto que se escribe Corintios y Hebreos no está la revelación de Juan. Pero creían lo que Cristo dijo: les voy a construir moradas celestiales. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Ellos pensaban en David en el Salmo 23 cenando en la mesa del Señor. Es la promesa, es la esperanza en la vida eterna, hermanos. Verso 36. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Los látigos que utilizaban para castigar a estas personas no eran látigos normales, eran látigos que tenían incrustados metales, borlas. Cuando llegaban a la espalda de la víctima, se enterraban y salían arrancando un pedazo de carne. Eso fue lo que sufrieron esos hermanos. Otros fueron encadenados en prisiones. ¿Tú has visto algún video, alguna fotografía del hacinamiento en La Modelo? Eso es el Hilton, al lado de las prisiones de Roma. Eso es un hotel 5 estrellas al lado de lo que esos hombres sufrían. Mazmorras debajo del piso, normalmente de la casa del carcelero, sin baño, sin letrina, viviendo en medio de sus propias heces.
cadenas, grilletes. Y en una situación de esas, Pablo y Silas están cantando salmos al Señor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Algunos, versículo 37, algunos murieron apedreados. ¿Alguna vez te han machucado? ¿Alguna vez te han tirado una piedra? Alguna vez un loco me tiró una piedra al carro, menos mal, no me alcanzó. Pero morir apedreado es morir a pedradas. Golpe tras golpe, los cogían frente a una pared y todo el mundo les tiraba o los rodeaban. Algunos apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra. Lo hacían muy frecuentemente. Aquí se cree que están hablando del profeta Isaías, pero lo hacían muy frecuentemente. Comenzaban a cortar con sierras de madera de la ingle hacia arriba. Hasta que el cuerpo se iba abriendo y los órganos iban cayendo. No había anestesia general. No los dormían primero. De hecho, la historia dice que a muchos los acostaban para que los órganos no cayeran, no murieran tan rápido. ¿Te has cortado alguna vez? A otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos. ¿Sabes qué significa desposeído? Que no tiene ninguna posesión. Y cuando hablamos de desposeído, a veces pensamos que desposeído el que no tiene una casa propia. No, es que no tenían dónde dormir. No tenían qué ponerse. No tenían dinero, no tenían comida, no tenían nada. Desposeídos, oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra, huyendo de sus perseguidores. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. ¿De qué está hablando? Del reposo de Dios, la vida eterna. Pero todas estas personas, amado hermano, soportaron todas estas angustias, soportaron todas estas tribulaciones, soportaron todas estas torturas, soportaron todas estas persecuciones por una sola razón. No porque eran tontos, no porque eran locos, sino porque tenían una esperanza. ¿Cuál esperanza? Una vida mejor después de la resurrección. Por eso es que, volviendo a 1 Corintios 15, podemos entender de lo que está hablando Pablo. Cuando nos dice en el versículo 19, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Los cristianos somos los más miserables. ¿Por qué? Porque qué triste, qué miserable es que una persona muera como morían muchos de ellos y ya. Bueno, ¿y qué viene después? Nada. Solo muere y ya. ¿Por qué morir? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué ser pobre? ¿Por qué andar en cuevas? ¿Por qué andar en hoyos? Si al final muero y ahí quedó. Mi destino es exactamente igual al que me torturó. ¿Por qué, hermanos? La esperanza de la resurrección. Versículo 20. Lo cierto, dice el apóstol Pablo, es que Cristo sí resucitó de los muertos. Es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. El apóstol comienza a establecer que la resurrección es real. Habían falsos maestros en Corinto negando la resurrección de Cristo y con ello, lógicamente, trayendo desánimo a muchos hermanos que estaban padeciendo persecución. El apóstol ratifica, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos, pero dice algo más maravilloso, es el primer fruto. Cuando tú utilizas la palabra el primer fruto o el primero, es porque hay ¿qué? Hay otros. Es el primer fruto, no es el ¿qué? El único fruto. Cristo no es el primogénito de Dios, es el unigénito de Dios, el único como tal. Así que ya ven, versículo 21,
tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Todo el que pertenece a Cristo recibirá vida nueva. ¿De qué vida está hablando? No está hablando de la vida aquí, está hablando de la vida ¿dónde? Allá. La vida después de la muerte. La vida después de que partamos de este mundo. Versículo 23. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Amados hermanos, esos hombres, esas mujeres en la historia de la iglesia que han sufrido, muchos que hoy están padeciendo, porque es que se nos olvida que en este mismo instante, al otro lado del globo terráqueo, hay gente sufriendo por la causa de Cristo. Hay gente a la que están quemando, hay gente a la que están violando, hay gente a la que le están quitando la casa, hay gente que está en las cárceles, hay gente que está sufriendo cosas parecidas a las que vivieron estos hombres de la palabra por causa de Cristo. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen la esperanza de una vida mejor luego de la resurrección. Porque mueren creyendo con una certeza: este no es mi final, yo no voy a terminar así. Por eso el apóstol Pablo puede decirnos en otro pasaje: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El último enemigo en ser derrotado es la muerte. ¿Y por qué tiene que ser la muerte derrotada? Porque ya no habrá más muerte. La muerte se va a acabar. No habrá muerte para los que estemos en Cristo Jesús. No habrá enfermedad, no habrá nada de lo malo que tenemos en este mundo. Después de eso, versículo 24, vendrá el fin, cuando Él, es decir, Cristo, le entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Porque muchos todavía estaban aspirando a ser poderosos. Muchos estaban dejando de llevar una vida cristiana abnegada, una vida cristiana donde no importa los logros materiales, sino lo que importa es estar en la Nueva Jerusalén. Y le dice: todos van a ser destruidos, pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Aleluya. No importa cuántos se burlen de Cristo hoy, un día van a estar debajo de sus pies. Todos y cada uno. Todos y cada uno. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Wow. Pasemos un momento al versículo 30. Les dejo la tarea de leer esto otro en su casa. ¿Y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Está diciendo, bueno, si no es resurrección, como algunos dicen, entonces ¿para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Ya el apóstol Pablo no está hablando del sufrimiento de otros, está hablando de su propio sufrimiento. Y si alguien sufrió, amados, fue Pablo. Si alguien ha sufrido por causa del evangelio, realmente es el apóstol Pablo. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 6, que es escrito unos meses después de 1 Corintios. O sea que lo que Pablo va a decir aquí en 2 Corintios 6 ya le había sucedido cuando escribió 1 Corintios, para que entiendas la importancia de esto. 2 Corintios capítulo 6, versículo 3, está hablando Pablo. Cuando dice, ¿para qué sufrimos a toda hora? ¿De qué está hablando Pablo? Miremos acá. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros. Versículo 3. Y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. ¿La calamidad es algo bueno? No. Pablo dice calamidades de toda ¿qué? Índole. ¿Sabes qué significa toda índole? De toda clase. Calamidades económicas, calamidades de salud, calamidades afectivas, calamidades espirituales. En todo sentido tenía calamidades el apóstol Pablo. Versículo 5. Fuimos golpeados, encarcelados, ya miramos cómo,
enfrentamos a turbas enfurecidas. Habían ciudades enteras que perseguían a Pablo. En una de ellas, toda la ciudad se volcó contra Pablo, lo cogió a piedra y lo arrastraron fuera de la ciudad hasta que pensaron que estaba muerto. La única manera de soltar a alguien a quien le están dando piedra porque piensan que está muerto es que ya no se mueve. O sea, la última pedrada, Pablo ya no se movió. Estaba privado. Trabajamos hasta quedar exhaustos. Aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Está el Evangelio de la Prosperidad aquí. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran, aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte. ¿Qué significa vivir al borde de la muerte? Que cada rato Pablo pensaba, aquí fue. Pablo se encontraba frecuentemente en peligro de muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos ¿qué? Nada. Y en otros pasajes similares el apóstol Pablo dice que estuvo 3 veces a la deriva en alta mar, un día por 3 días completo. O sea, una vida de sufrimiento. ¿Por qué? Porque Pablo era loco. Una suerte de masoquista espiritual. No, hermanos, vemos a Pablo cuando Dios le manda, porque es que para completar el cuadro de Pablo, de la persecución humana, Dios mismo le manda un espíritu, dice un aguijón, para torturar, tener como enfermo al apóstol Pablo para que no se volviera orgulloso a causa de una revelación que tuvo. Y le clamó 3 veces al Señor, Señor, quítame este aguijón. Y la respuesta del Señor 3 veces fue, te basta con mi gracia, Pablo. Te basta con mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Por qué Pablo acepta todo eso? Volvamos a 1 Corintios 15, versículo 30. ¿Y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Todos los días, Pablo dice, todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. Versículo 32. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habrá resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Versículo 33. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas. ¿Qué cosas? Que no hay resurrección de los muertos, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Piensen bien en lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su propia vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Pablo inicia el capítulo 15 diciendo, ustedes aceptaron el Evangelio y todavía permanecen en el Evangelio. Pero finaliza la primera mitad de ese capítulo 15 diciendo, algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. ¿De quién está hablando? De aquellos que no piensan en la resurrección, de aquellos que no creen en la resurrección. Y aquí es donde viene, hermanos, la explicación del motivo. Esta gente dice, Pablo les dice, si no hay resurrección de los muertos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Está haciendo alusión a Isaías.
En Isaías el Señor tiene una queja contra Jerusalén, capítulo 22. Y le está diciendo el Señor allá en Isaías 22, les he anunciado el juicio. Les he anunciado que vienen ejércitos del norte. Les he dicho lo que va a pasar, pero ustedes siguen comiendo, bebiendo y parrandeando. Eso mismo sucedió con Noé. La gente en época de Noé comía, bebía, se casaba y no sabía que el diluvio se le venía encima. Cuando llegó ya no hubo tiempo de nada. El Señor nos hablaba de eso el 24. Pablo dice, y si no hay resurrección, estoy quedando sin voz, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Vamos a verlo de la manera contraria. ¿Por qué algunos en la iglesia siguen dedicados a comer y a beber? Ahora, ¿comer y beber es malo? No, en la propia carta a los Corintios, el apóstol Pablo, aquí en el capítulo, me perdió. Capítulo 10, dice el versículo 33, así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Y después en el 15 dice, si no hay resurrección, comamos o bebamos. ¿Qué está mostrando el Señor a través de Pablo? El problema no es la comida o la bebida. El problema no es que trabajes. El problema no es que desees, oye, yo quisiera comprar una casa propia. El problema no es que anheles viajar. El problema no es eso. El problema es que tu vida gira en torno a eso. ¿Por qué, hermanos? Porque quien no cree en la resurrección, quien no cree verdaderamente que viene un juicio, quien no cree verdaderamente que un día va a morir y que después de ese día que muera tiene dos opciones, o va a ir al cielo o va a ir al infierno, esa persona va a vivir para satisfacer sus deseos temporales, aun cuando esos deseos no sean pecaminosos en sí mismos. Pero se vuelven pecaminosos porque reemplazan el lugar que le corresponde ¿a quién? Al Señor. La razón por la que muchos todavía no han comenzado a levantar los muros, la razón por la que muchos no han comenzado todavía a reconstruir las puertas, la razón por la que muchos siguen aplazando lo que saben que tienen que hacer, la razón por la que muchos siguen pensando en sus derechos, en por qué voy a sacrificarme, la razón por la que algunos esposos todavía dicen, tengo derecho a descansar, tengo derecho a ver televisión, tengo derecho a salir con mis amigos, tengo derecho a esto, la razón por la que muchas esposas todavía dicen lo mismo, tengo derecho a esto, la razón por la que algunos padres piensan que tienen derecho a educar a sus hijos como quieran, la razón por la que algunos hijos piensan que tienen derecho a desobedecer a sus padres y no llevar una vida de santidad como lo dice la palabra, es porque no creen que hay vida eterna. Porque si creyeran que hay resurrección, si en verdad creyeran que hay vida eterna, sería algo muy tonto, muy necio, muy absurdo concentrarse en las cosas de este mundo cuando lo mejor está por venir. Amados hermanos, es una mañana para que nos revisemos y mires si tu vida está reflejando que crees en la resurrección o si está reflejando que no crees en ella. Porque no es válido, es un oxímoron, es contradictorio hablar de que creo en la resurrección pero vivo para este mundo. Quien cree en la resurrección, todo lo que hace, lo hace pensando en acumular un peso cada vez mayor de gloria en el mundo que ha de venir. Quien cree que viene un mundo nuevo, está más interesado en ahorrar para ese mundo nuevo que en ahorrar en este que todo se va a acabar. ¿Por qué atesorar aquí si todo esto se va a consumir? La única razón es pensar que al final me muero y hasta ahí llegué. Pero si tú en verdad crees, como lo creía Pablo, como lo creían los apóstoles, como lo creían esos hombres de Hebreos 11, que hay resurrección y hay una nueva vida, vale la pena morir. Y no solo vale la pena, es inteligente sufrir aquí.
Es sabio no tener nada aquí. Es sabio pasar necesidades aquí. Es sabio tener enfermedades aquí si nos toca tenerlas. Es sabio ser el apartado, el que nadie le quiere hablar aquí por causa de Cristo, porque es que viene un nuevo mundo. Viene una nueva vida. Hay una nueva vida preparada y prometida para los que están en Cristo. Pero al mismo tiempo hay una nueva vida preparada para los que no se someten a Cristo, y será una eternidad de tortura. Pero el día de hoy, lo que el Señor nos muestra a través de Corintios es que tal vez una de las causas principales por las que no has cambiado, por las que sigues permitiendo que el trabajo ocupe toda la agenda de tu día, por la que permites que las cosas cotidianas te impidan orar, por la que impides que las cosas, o permites más bien que las cosas cotidianas te impidan leer la palabra, por la que no pones la otra mejilla, por la que eres orgulloso, por la que no perdonas, por la que dices, allá del púlpito dijeron algo, Dios dice algo, como me decía alguien alguna vez, la Biblia dice eso, pero independientemente de lo que diga la Biblia, yo pienso otra cosa, es porque no crees que hay vida eterna. No crees que hay algo que está por venir. Crees que todo lo que tienes son esos 60 años. Y ni siquiera los años, porque ¿quién te asegura que vas a llegar a los 70, 80? ¿Cuántos han muerto ya en lo que va al 2018? Y eres un necio al estar concentrado en comer y beber. Eres tonto al pensar y poner toda tu energía en comer y beber aquí, hermano. De hecho, hay una cosa preciosa. Apocalipsis dice que allá también vamos a comer. Si alguno dice, pero es que la comida es tan rica, saliste del tema, pero allá también va a haber comida, allá también va a haber bebida. Eso dice la palabra, comeremos y beberemos. ¿Qué? No sé, pero seguramente nos va a saber rico, porque no hay sufrimiento, y cuando a uno no le gusta algo es sufrimiento. Cómete eso, sufrimiento. No, todo te va a gustar. Hermano, es tonto que tú estés aquí en este lugar y sin embargo sigas dedicando todas tus fuerzas a este mundo. Y quiero ser muy enfático en que no estoy hablando del bar, no estoy hablando de la borrachera, no estoy hablando de la pornografía, no estoy hablando del adulterio. No te estoy hablando del asesinato, del robo, de la vulgaridad. Aunque si estás en algo de eso, hermano, arrepiéntase rápido. Estoy hablando de esto que parece inofensivo y que de hecho Dios nos lo ha dado. Porque ¿quién te dio el trabajo? ¿Quién te dio tu esposo, tu esposa? ¿Quién te dio los hijos? ¿Quién te dio la casa? ¿Quién? Todo viene de Dios, son bendiciones. Pero si esas bendiciones están ocupando el primer lugar en tu mente, en tu corazón, hermano, es porque no crees en la resurrección. Y si no estás dispuesto a perder, que es que el punto, la pregunta es esta: ¿estás dispuesto a perder todo lo que tienes por seguir allá en la vida eterna? Si tu respuesta es no, hermano, usted tiene que arrepentirse, pedirle al Espíritu Santo que le dé fe para creer que viene una nueva vida. Porque es que no puedes creer solo que Cristo murió y que Cristo fue sepultado. Si no crees que Cristo se levantó y la implicación de eso, tú no crees el Evangelio. Y si no crees el Evangelio, tú estás condenado. Es toda la explicación de Corintios 15. Si no hay resurrección, estamos condenados. Si no hay resurrección, estamos condenados. Y es increíble verlo de esa manera. Es momento de comenzar a trabajar. Es momento de pasar del amén a la palabra. No salgas de este lugar otra vez a decir, sí, pero lo que pasa es que mi situación, hermano, ¿por qué no le dice eso a usted, a todos esos hombres de Hebreos? De hecho, la palabra de Dios dice, ya que tenemos una nube tan grande de testigos, esos hombres nos van a acusar. Esos desposeídos que dormían en cuevas, esos desposeídos que dormían en hoyos en la tierra,
Cuando vean que tú dejaste de alabar al Señor y te concentraste porque es que tenía que tener una casa propia, tú no oraste, tú negaste al Señor, tú deshonraste al Señor por una casa propia y yo vivía en una cueva, van a ser motivo de juicio para ti. Estos hombres que perdieron a sus hijos, a sus hijas, van a ser motivo de juicio para ti que no los quieres educar según la palabra y que te molesta cada vez que te dicen que tienes que disciplinarlo, que tienes que formarlo en el temor de Jehová. Yo perdí a mi hijo, vi cómo lo torturaban y no negué a Cristo, él no negó a Cristo y tú lo dejaste hacer lo que se le vino en gana. Hermanos, hay un peso, una nube muy grande de gente que se puede levantar en contra de nosotros. Mujeres santas que sufrieron matrimonios al lado de hombres perversos y se sometieron a ellos. ¿Y tú deshonras a tu marido? Hombres sacrificados con mujeres difíciles. ¿Y tú no vas a pastorear a tu esposa? ¿No la vas a amar como Cristo dice? Hijos que tuvieron padres impíos y tú vas a deshonrar al tuyo porque te dice que eso no le agrada al Señor. Y bueno, no sigo ahí porque creo que sabemos a qué se refiere comer y beber. Amados hermanos, lo cierto, y con eso termino, versículo 20, es que Cristo sí resucitó de los muertos. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha. Y cuando Él vuelva, todos los que estamos en Él y le pertenecemos, nos levantaremos junto con Él para recibir un nuevo cuerpo y llegar a una nueva morada, mientras aguardamos cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Vamos a orar.